Y en la víspera de la presentación del tercer informe de gobierno del presidente Peña Nieto y a casi un año de la desaparición de sus hijos, padres de los 43 normalistas presentaron un contrainforme, así le llamaron ellos. Afirman que el documento presidencial estará maquillado con mentiras y se preguntaron si abordará los fracasos presidenciales, como los de Ayotzinapa, Tlatlaya, Ostula, Patzingán y la fuga de Joaquín Guzmán Loera, además de la devaluación, entre otros muchos temas. Le exigieron que cumpla con el compromiso de dar respuesta a su petición de ampliar el plazo o iniciar una segunda etapa de investigación al grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual concluye esta semana. Durante la lectura del documento denominado Contrainforme en el Monumento a la Revolución, los activistas reiteraron que su principal demanda seguirá siendo la presentación con vida de sus hijos. Eso no se los va a poder cumplir nadie. Afirmaron que la investigación independiente debe continuar porque los expertos han expuesto diversas irregularidades en la investigación que realiza la PGR. Y a propósito de la PGR, ya entregó a los investigadores en Innsbruck restos de la ropa de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre. El objetivo es que los peritos en genética y antropología forense austriacos tengan mayores elementos para establecer si los restos entregados por el gobierno de México corresponden a los 43 estudiantes de la Normal Rural. Las prendas y piezas fueron rescatadas mediante trabajos conjuntos entre el grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana y la PGR. Hay que destacar que las muestras fueron revisadas y clasificadas por peritos de la PGR y el equipo argentino de antropología forense. Una vez que se documentó el material, se puso en manos de el Instituto de Medicina Legal de la Universidad y se harán análisis de ADN STR nuclear que permita identificar los perfiles genéticos. No entiendo. Pues es muy difícil. Se puede obtener sacar ADN de una prenda. Sí, ¿verdad? Sí se puede, pero es muy difícil. Bueno, pero ellos son los... Se deterioran muy rápidamente. Sobre todo que han pasado muchos meses y en un ambiente muy húmedo, ¿no? Pero yo no lo entiendo, o sea, suponiendo que sea fácil, ¿qué esperamos? Que digan, sí son. Sí es. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ya sabemos que iban ahí. Se entregaron los restos de un estudiante. Tal vez él no dejó ropa ahí, no sé. ¿No es un poco tiempo perdido? Claro. Sí, yo también creo que de la ropa y de los objetos no se puede dar ninguna otra respuesta. Es que lo que está sucediendo es que entonces se siembran falsas esperanzas. Ahorita debería ser, por ejemplo, la familia, en vez de decir, los familiares, en vez de salir a hacer el contrainforme, deberían decir, a ver, este es el estado en el que nosotros nos encontramos. Se entregaron tantas muestras de supuestos restos, si es que así fue. La ropa que se encontró en el bosque tropical de Guerrero, no en los camiones o no en la Procuraduría. Es decir, porque si no, entonces se vuelve todo confuso. Como decías, sabemos que uno sí es, por lo que ya se investigó hace 6 meses. Pero lo demás, ¿qué? Es decir, estas ropas no nos han dicho exactamente dónde, cómo y en qué circunstancias las encontraron. Por ahí se mencionó que quizá en los camiones, por una parte. Y luego, ¿qué otros restos han llevado a Austria? Se encontraron restos, son restos de las fosas 30 fosas que se han abierto en Guerrero. Entonces, lo único que se siembra con esto son más dudas y confusiones porque no hay alguien, ni siquiera de los voceros oficiales del movimiento de Ayotzinapa, que diga, esto es lo que esperamos que suceda con esta investigación,
que se vaya a Austria, sí tenemos 3 o 4 restos que pudieran servir, y entonces se crea una falsa esperanza nuevamente sobre lo que pudiera suceder aquí, porque realmente es muy confuso todo. ¿Qué esperan? Sí, ok, sabemos que las ropas eran de ellos, y luego hay más restos y no sabemos como ciudadanía que hay más restos que ya se entregaron, o son parte de los restos de los 300 más que se encontraron en fosas. No, y el alegato de que se vaciaron en el río. Ahora, no es un río muy caudaloso. Yo creo que costales y costales de cenizas que se echen, pues deben ir a algún lado, si es que esa versión es cierta, que es muy dudable. Es que la ceniza en sí, yo no creo en principio, si eso sucedió, que se hayan tomado la molestia de ponerla en costales. Me queda más claro que a lo mejor vaciaron los costales en el río. Y entonces la ceniza, y tú lo sabes, se va quedando en diferentes espacios porque el lodo la va reteniendo. Entonces, ahí sí no creo. Y después de una cremación y de haber estado en el agua, considero muy difícil que puedan encontrar alguna pista de algo. Eso es lo que están aprovechando para decir, nunca van a encontrar los restos porque los echamos al río. Yo tengo muchas dudas de que hubieran logrado una combustión tan perfecta como para que se convirtieran en ceniza pura y fueran lanzados a un río. Pero vamos a suponer que no fue tan perfecta la combustión. En algún lado. Espérame. Vamos a suponer que quedaron restos como quedan cuando se crema a una persona que falleció y que quedan algunos restos de hueso completo. Sí. Lo tiras al río. El río, por poco caudal que tenga, tiene movimiento el agua. Entonces, lo que hayan tirado aquí queda esparcido en una gran área del fondo del río y queda cubierto por el lodo. Entonces, tampoco creo que sea una búsqueda razonable en ese sentido, ¿no? Dos cositas. La ropa no es de los camiones, es de la zona donde estuvieron rascando, donde estuvieron buscando los cuerpos. Lo que confirmaría la versión de la Procuraduría de que estuvieron ahí que hasta ahí llevaron a los muchachos. Vivos o muertos no sabemos, pero sabemos que hasta ahí los llevarían. Vamos a suponer sin conceder que los quemaron, que los destruyeron y que los aventaron al río, que es muy caudaloso, porque hasta le costó la vida a un buzo, ese río, de tan fuerte que es la corriente, y bueno, todo lo que tires ahí termina en el mar en un ratito. Entonces no es tan fácil buscarlo. Pero vamos a suponer que sí los quemaron, que sí los destruyeron. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se tomaron la molestia de quemarlos durante 3 días y de destruir hueso por hueso en pedacitos hasta que no hubiera prueba de que existían en este mundo estos muchachos? A mí nada más que me expliquen por qué. Todo lo demás lo dicen los científicos, lo niegan otros. ¿Por qué? ¿Por qué esa dedicación de desaparecerlos del planeta? ¿Qué sabían que significaban los muchachos que tuvieron tanto ahínco en desaparecerlos? Porque entonces íbamos a pensar en una conspiración macabra, en desaparecer a muchachos que no son cualquiera muchachos, que eran estudiantes, que sabían que eran de familias alebrestadas y que sabían que le iban a ocasionar un problema grave al gobierno. ¿Hasta allá va plan maquiavélico? Bueno, si eran delincuentes, si eran parte del narcotráfico los que se los llevaron, Manelik, sabemos que esos son verdaderamente enfermos mentales que matan de manera infamante. No lo sabemos. No, desde luego. En el supuesto podría ser una respuesta a tu pregunta. Pero yo creo que es una gran pregunta porque en general han encontrado cualquier cantidad de cuerpos y de restos en todos estos meses alrededor de ahí. Sí.
Si hubiera sido un crimen común, pues igual los entierras. Sí, sabes que como crimen organizado sabes que tarde o temprano los vas a encontrar, los van a encontrar, pero a ti como crimen organizado no te importa. No te importa. Como no te ha importado los otros 300 que están por ahí. Igual están enterrados en otro lugar. El problema es que tienes a 100 detenidos que ninguno, por más que hayan dicho yo participé y sí los pusimos acá, nadie ha podido confirmar ninguna de las versiones de los supuestos detenidos que participaron, al menos de ese grupo como de 8 personas que se presume fueron los sicarios y que dicen haber participado en el asesinato. Pero, exactamente, ¿por qué dedicarle tanto, por qué desaparecerlos al grado de que no quede rastro ni vestigio alguno en la tierra de ellos? Cuando pues, el crimen organizado nunca realmente se toma. Sí son muy violentos en la manera de asesinarlos, los torturan, los cuelgan, les meten el tiro, sí. Pero ya después que hagan con el cadáver no les importa a ellos. Sí, es una pregunta creo que muy interesante. ¿Quieres decir que entonces la PGR se fue por lo que supuestamente declaró uno de los detenidos y que era la más sencilla de seguir? Los habían quemado, los desaparecieron, los tiraron al río, los hicieron polvito y lo echaron al aire. Es que tampoco es la más sencilla de seguir, no es cierto. Eso exigía una comprobación de que en el terreno hicieron fuego, que los habían transportado en vehículos, que habían dedicado el tiempo y el número de hombres. No, la versión más sencilla no era esa. La versión más sencilla es se los llevaron y no sabemos a dónde. Y ahí hubiera acabado la investigación porque los pudieron haber enterrado en 30 lugares. No, esta era la versión más complicada, por eso es raro que la Procuraduría haya afirmado esta versión. Porque comprobarla significaría, miren, aquí los quemaron, el terreno muestra estas indicaciones y aquí utilizaron esto, aquí los tiraron. Era muy complicada de comprobar esta. Hubiera sido más fácil, se los llevaron y no sabemos a dónde. Fosas sobran. Y luego que aparezcan años después, como sucedió con los del Heaven. Sí. Que aparecieron como 8 meses después los cuerpos. Y que además fue por una denuncia anónima, porque es supuestamente alguien que había visto que estaban enterrando, que después pusieron una capa de cemento, de una losa ahí, pero fue ahora sí que por casualidad, ¿no? Que se enteran en dónde los enterraron. Pues, ¿quién sabe qué dirá el presidente en cuanto a estos asuntos que señalan el de Tlatlaya, el de Ayotzinapa, la fuga del Chapo? Porque lo va a tener que mencionar en su informe, si no la crítica va a ser enorme, ¿no? No necesariamente. Porque fíjate que se ha visto que lo han cuidado mucho, o sea, hay como que temas intocables, y si lo pueden esquivar de alguna manera, pues será una ceremonia entre comillas grata, feliz, con aplausos, con besos, y no, o sea, no precisamente tiene que tocar el tema. Es que también lo de Ayotzinapa terminó por virar. Y entonces parece que el Estado, es decir, el gobierno fue el responsable y el asesino de los 43. Entonces, de una primera instancia donde parecía que era el crimen organizado metido una confusión ahí revuelta con el presidente municipal de Iguala, metido hasta las cachas con el narcotráfico y todo eso, terminó virando hacia, bueno, tanto que se ha pedido la renuncia de Peña Nieto a lo largo del año desde lo de Ayotzinapa, como si él hubiera sido, o el gobierno federal hubiera sido el responsable de la desaparición de los jóvenes, lo cual tampoco se ha podido comprobar y no hay tampoco indicios, por más que las familias digan. Yo creo que las familias en primera instancia critican al gobierno por la falta de eficacia en la investigación, por no haber podido resolver en 11 meses una situación que tendría que haberse resuelto en el primer mes. Y sin embargo, la opinión pública se fue cargando, sobre todo de una parte de la ciudadanía, a que el responsable es el Estado represor mexicano que está acabando con sus jóvenes. Esa fue como la lectura a la que se fue virando. Entonces hoy hemos dejado atrás como el asunto de el crimen organizado en la posibilidad de haber participado, que para mí, de acuerdo a los elementos que hay, es lo más probable. Es decir, es una cuestión de el Estado o Iguala infiltrado totalmente por el crimen organizado, de ahí saltar al asunto de que fue el Estado represor, como lo vivíamos quizá en la década de los 70 con la Guerra Sucia. Yo creo que estamos muy lejos
de esa guerra sucia donde el Estado sí acabó, desapareció a muchos opositores que fueron a engrosar las filas de la guerrilla, sobre todo en Guerrero.